Economía a 1000 es presentado por Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. Buenas tardes, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000 por Radio 1000. Pasaron 7 minutitos de las 13 de hoy, miércoles 30 de noviembre del año 2022, ya cerrando el 11º mes del año 2022 y ya empezando el último. Pasó rapidísimo definitivamente el año, con muchos desafíos y que evidentemente van a seguir marcando la agenda del año próximo 2023, que ya estamos a la vuelta, con optimismo dentro de todo, y es lo que finalmente termina moviendo de alguna manera los planes, los programas y los proyectos que se tienen a nivel económico, pese a la incertidumbre que se tiene obviamente a nivel internacional. Y trabajamos como todos los días hoy, Mirna, Priscila, está Josema. Ayer, Josema, entraste después de nuestro hora, pediste, ¿verdad? Después de nuestro programa entró Josema. No nos quería escuchar ayer, no, Josema. Pero hoy ya está con nosotros. Y también los compañeros Rodrigo, Lorenzo, Cristian y obviamente todo el plantel de Radio 1000, como todos los días. Y aquí me acompaña también, como todos los días, mi compañero Horacio Laves, alias Acho. ¿Cómo estamos, Horacio? ¿Qué tal? Hola, Prince, ¿qué tal? Muy bien, Prince. Estoy teniendo mucho frío. En la oficina el aire está prendido muy bajo y acá está como temperatura ambiente. Sí, yo salgo entre frío y salgo de la oficina así como que me cuesta aclimatarme, empiezo a temblar así cuando llego. Y veo por tu atuendo, no trajiste hoy tu campera, pero es más o menos similar. Está bien, está bien. Pero muy bien, Prince, feliz de estar acá, feliz. Qué bueno. Tenemos mucha información económica a nivel local e internacional, Horacio. Así es, Prince. Esperándole a nuestro invitado de hoy, cuyo tema vamos a desarrollar, o el tema que vamos a desarrollar hoy es de suma importancia. Vamos a hablar sobre la industria en Paraguay y ya le adelanta a la gente, vamos a tener en piso al viceministro de Industria del Ministerio de Industria y Comercio, Francisco Ruiz Díaz, así que vamos a ahondar qué está pasando a nivel industrial, cuáles son los programas, proyectos que se tienen, las perspectivas en ese sentido, porque hemos visto un tiempo a esta parte un crecimiento muy importante del sector industrial y de hecho es una rama o un sector económico muy importante dentro del engranaje económico del país. Así mismo, Prince, y preguntarle también acá cuando le tengamos el invitado en piso cómo el sector industrial va también yendo de la mano y conviviendo siempre con el sector primario, con el sector terciario, también con el sector productor, después con ya el sector de consumo. Entonces vamos a ir viendo cómo ese relacionamiento también se traduce en todos los sectores de la economía. Así mismo, y ya hacemos un pimponeo de las informaciones, si te parece, Horacio. Sí, es perfecto, Prince. A nivel internacional, ¿hay una crisis nuevamente en materia de transporte marítimo o se anuncia algo similar, Horacio? Prince, no estamos hablando necesariamente de crisis, pero sí la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y Desarrollo, llamada la UNCTAD, proyectó que el crecimiento del comercio marítimo mundial se va a moderar al 1,4% este año y se mantendría alrededor de ese nivel en el año 2023. Este 1,4 se compara con un crecimiento en el 2021 estimado del 3,2%, hablando de transporte marítimo, y un volumen global de envíos de 11.000 millones de toneladas. Recordemos que el transporte marítimo representa aproximadamente el 80% del comercio mundial. Entonces bueno, siempre está bueno ver estos datos, ver cómo van lanzando las proyecciones o los últimos datos de cómo viene el sector del transporte marítimo, justamente para ver cómo a nosotros nos influye el costo final, hablando de fletes, hablando también de bueno, si hay menos nos va a salir más, también cómo influye el combustible en eso, y bueno, pero la dinámica de este sector es que crezca 1,4% y vamos a ver cómo viene avanzando eso en años siguientes. ¿Te parece si hacemos un paréntesis, Horacio? Porque lo quiero saludar a nuestro invitado que ya se suma también en mesa, al viceministro de Industria del Ministerio de Industria y Comercio, Francisco Ruiz Díaz. ¿Cómo estamos, viceministro? ¿Qué tal? Gracias por estar.
¿Qué tal, Prince? ¿Qué tal, Horacio? ¿Cómo les va? Bueno, un gusto poder venir a participar de esta mesa. Tanto tiempo, en otra faceta, Francisco. Sí, me parece que me conociste en varias facetas. Así mismo. Francisco, te pido, yo te digo Francisco, ya te tuteo, perdón, viceministro Francisco, pero como hay cierta familiaridad, te digo Francisco. Claro. Y me va a salir sanante viceministro. Pero, Francisco, ¿te parece si hacemos un paréntesis para ir cerrando nomás lo que estamos haciendo en el bloque de noticias internacionales? Porque evidentemente queremos que la audiencia esté al tanto de lo que está pasando, tanto a nivel internacional como en Paraguay. Okay. Gracias. Gracias. Y vamos a nivel regional. Vamos Horacio. a nivel regional. Hay una vamos cuestión a nivel... ahí entre Brasil, Paraguay y Argentina. ¿Qué es lo que tenemos ahí? Así mismo, Prince. Nos trasladamos ahora a lo que sería el Mercosur. Estamos hablando de que nuestro país estuvo involucrado junto con Argentina y con Brasil en un comunicado que fue dado al Uruguay, porque Uruguay supuestamente está actuando de forma individual en busca de acuerdos comerciales con contenido arancelario. Si me permitís, Prince, te voy a leer la carta, el comunicado que sacaron a relucir Brasil, Argentina y Paraguay. Esto es lo que decían a Uruguay el día de hoy. Ante las acciones del gobierno uruguayo con miras a la negociación individual de acuerdos comerciales con dimensión arancelaria y teniendo en cuenta la posible presentación por parte de la República Oriental del Uruguay de una solicitud de adhesión al Tratado Integral y Progresista, Acuerdo de Asociación Transpacífico, los coordinadores nacionales de Argentina, Brasil y Paraguay ante el Grupo Mercado Común del Mercosur informan a la coordinación uruguaya que los tres países se reservan el derecho de adoptar las medidas que estimen necesarias para la defensa de sus intereses en el ámbito jurídico y esferas comerciales. Termina el comunicado diciendo: se reservan el derecho de adoptar las medidas que estimen necesarias. Esto viene justamente en vista, como hablábamos, Prince, de que Uruguay está en vista de buscar una cierta independencia con respecto a estos acuerdos comerciales. Y también hablaba el comunicado de que Uruguay está buscando insertarse en esta CPTPP. Hay medio complicado, pero es justamente el tratado que establece el libre comercio entre varios países, algunos de ellos Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón. Entonces sería un intento de Uruguay de salir del tratado que está teniendo ahora mismo con el Paraguay, con Argentina y con el Brasil, y la inserción a este acuerdo integral progresista de asociación transpacífica. Vamos a seguir monitoreando evidentemente esta información por el impacto o el eventual impacto que puede llegar a tener. Y nos trasladamos a Paraguay. Tenemos buenas noticias con respecto a la campaña del trigo. Del trigo, Prince, así mismo. Y mencionar nada más brevemente que está incrementando 7% más la superficie de siembra con respecto al año pasado. Se sembró a nivel país ya este año 451.430 hectáreas de trigo, que representa este 7%, sería casi 30.000 hectáreas más que el año pasado. Para que la audiencia conozca, los departamentos de Itapú y Alto Paraná concentran la mayor producción de trigo con un 64,7% de toda la superficie sembrada de trigo, seguido por Caguazú con 59.000 hectáreas de trigo. Y otra información muy importante e interesante y buena noticia dentro de todo este marco es lo que se espera de perspectiva económica para el año 2023. Así es, Prince, cuando vemos que el mundo está entrando en una fuerte desaceleración también a nivel regional, estamos hablando de si hay niveles de crecimiento, no son niveles de crecimiento muy, muy altos, sin embargo la perspectiva en Paraguay es otra. DENDE, que es la Fundación de Desarrollo en Democracia, prevé para este año una retracción del 0,5% del Producto Interno Bruto, y para el año que viene prevé un repunte del 6,5% en el 2023. Estamos hablando de esto en vista de justamente las lluvias que estamos recibiendo en territorio nacional por la producción agrícola, también especialmente la soja, que esperamos que tenga una producción bastante mejor que la del año pasado, que entramos en una gran sequía. Entonces este año realmente se prevé que vamos a tener una muy buena producción de soja, cosa que también en una economía tan dependiente del clima como la nuestra, realmente y del sector agro, va a hacer que crezca bastante. Yo hablaba de buenas perspectivas obviamente para el año 2023, porque el 2022 ya tenía básicamente cerrado con lo que decís, la caída del sector productivo, que termina incidiendo de manera considerable
en lo que va a ser el cierre de este año 2022 y con el repunte que decís del año 2023 muy importante. Y tengo entendido que desde la consultora AMF Economía e Inversiones las proyecciones incluso son mucho más auspiciosas. Así es, Prince, en la consultora estamos teniendo una proyección de que la cosecha de soja va a llegar a las 9.500 millones de toneladas y va también este impulso, este crecimiento que vemos en la economía del año que viene, sea también por un mayor dinamismo en la generación de energía eléctrica. Vemos un mayor caudal en los ríos justamente gracias a estas lluvias que se están viniendo. Y bueno, acá sí me permití hacer un comparativo entre las estimaciones que tiene Dende, la Fundación de Desarrollo en Democracia, y las que manejamos en la consultora AMF Economía e Inversiones. Para el Producto Interno Bruto 2022, el corriente año, Dende prevé una retracción del 0,5%, mientras que AMF Economía una retracción del 0,3%, no estamos muy lejos. Para el PIB del año que viene, del año 2023, el Producto Interno Bruto proyectado por Dende es del 6,5% y el de MF Economía es alrededor del 9%, justamente viendo esta buena producción de 9,5 mil millones de toneladas de soja y 9,5 millones de toneladas de soja, sí, gracias Prince, sí. y por el mayor dinamismo de generación en energía eléctrica. Y para la inflación del año 2022, Dende espera que cierre el año 2022 en términos interanuales en 8,3%, mientras que en MF Economía estipulamos un 6,4%. Y ya la inflación para el año que viene, Dende prevé que sea un 5% y en la consultora estamos manejando un número del 4%. Así que también es otro de los tantos indicadores que vamos a estar viendo. Por supuesto, estas proyecciones están exentas de shocks externos, porque uno de repente es medio impredecible saber lo que puede ocurrir. Estamos hablando de que nuestra economía depende de qué tanto llueve, entonces evidentemente está sujeto a lo que quiera el clima decirnos. Así es. Horacio, muchísimas gracias por toda la información que nos traes. Ya estoy súper enterada de lo que pasó a nivel nacional y obviamente internacional. Esperemos que la audiencia también. Pero te quedas con nosotros. Yo me quedo, por supuesto. Haciéndome ahí como dupla de lo que somos. Está bien. Pie del cañón. Y ya le escuchamos nuevamente a Francisco Ruiz Díaz. Gracias por el espacio, justamente, Francisco, y agradecerte por estar y brindarnos tu tiempo y para hablar sobre un tema sumamente interesante e importante, porque recordemos que el 8 de septiembre se había celebrado, recordado de alguna manera el Día de la Industria, y así que obviamente cuando hablamos de industria estamos hablando de un sector económico muy importante dentro de la economía paraguaya y que ha tenido un crecimiento sostenido a lo largo de los últimos años. Así es, bueno, gracias por este espacio y gracias también por poder conversar de algo tan importante para el país como es el desarrollo industrial, ¿verdad? El crecimiento de la industria en los últimos años ha cambiado de una manera muy significativa, ¿verdad? En un estudio interno que habíamos elaborado, por ejemplo, nosotros vimos la tasa de crecimiento industrial desde el año 2002 hasta aproximadamente el 2012 y nos da un crecimiento creo que del un crecimiento del 1%, un poco más del 1%, casi 1%. ¿Verdad? Sin embargo, en los últimos tiempos estamos teniendo un crecimiento del 8,6%, ¿verdad? Un crecimiento potencial muy cercano al 4%. ¿Verdad? Entonces, la regla que solemos usar siempre en economía para decir, bueno, ¿cuánto tiempo me llevaría a duplicar mi PIB per cápita, en este caso mi producción industrial? Y si es que teníamos los valores de la década del 2000, ¿verdad? A Paraguay le hubiese llevado 72 años aproximadamente duplicar su capacidad productiva. Sin embargo, ya con la tasa de crecimiento muy elevada ahora que está teniendo la industria, en 18 años esperamos duplicar la capacidad productiva de hoy en adelante, ¿verdad? Entonces, definitivamente hubo un cambio, hay un quiebre estructural en la tendencia, podemos analizar después a qué se debió eso, pero me está llevando a dos hechos importantes. En primer lugar, estoy teniendo más producción industrial. Mi PIB industrial pasó de ser en el año 2002 1.100 millones de dólares aproximadamente a 7.800 millones de dólares hoy. Esperamos nosotros incluso en breve alcanzar los 8.000 millones de dólares en materia de PIB industrial. Y en segundo lugar, no solamente el número cuantitativo, el número duro, el número grande, sino también lo cualitativo, ¿verdad? Estamos viendo, por ejemplo, Paraguay está produciendo hoy día bicicletas eléctricas, exportando a Estados Unidos. Estamos produciendo paletas para pádel, por ejemplo, exportando a Europa, exportando también a Estados Unidos.
Estamos produciendo confecciones de marcas muy prestigiosas, ¿verdad? Y exportando a diferentes países. Estamos produciendo bioetanol. Tenemos la planta más grande productora de bioetanol de toda América Latina, ¿verdad? Incluso, ¿verdad?, desde Paraguay parten las inversiones que van y se replican en el Brasil. O sea, las industrias paraguayas están siendo replicadas en el Brasil con inversiones desde Paraguay, ¿verdad? Entonces notamos cambios no solamente cuantitativos, sino también cualitativos. Y esto es compatible incluso con lo que la Universidad Harvard denomina como el índice de complejidad económica, ¿verdad? O sea, si nosotros revisamos cómo ha evolucionado la estructura paraguaya, sí se ha vuelto más compleja. Eso significa que una cosa es producir soja, algodón, ¿verdad?, todo ese tipo de cosas. ¿Y qué estamos produciendo hoy, verdad? Si estamos subiendo en la escala de la complejidad, y encontramos que Paraguay ha avanzado notablemente en la complejidad de su estructura productiva. Ha dejado de producir no solamente bienes primarios como lo hacía en el 2000, ¿verdad? Y se ha dedicado a producir esencialmente productos como autopartes, por ejemplo. Estamos fabricando autopartes, exportando a los Estados Unidos, estamos fabricando productos de plástico, productos de aluminio, ni siquiera tenemos los minerales, ¿verdad?, que caracterizan, digamos, a los productos de aluminio, pero sí estamos produciendo, por decirte, envases de aluminio que exportamos a todos los países de la región. Entonces hay un despertar de la industria, que es lo que estamos notando en los números y que estamos notando también en la práctica, ¿verdad? Y bueno, ¿verdad?, son datos muy interesantes que llevan incluso a observar si la industria podría o no convertirse en una locomotora, ¿verdad? Nosotros, y ahí te iba a preguntar, y ya te adelantabas, viceministro, con respecto a la complejidad, y mi pregunta iba enlazada a eso, de la diversificación de la economía, y cuando hablas de si la industria realmente tiene ese potencial de convertirse como parte también, y es importante como pilar dentro de la economía, decía, pero en materia de amplificar ese potencial que tiene. Sí, totalmente, ¿verdad? Nosotros teníamos, por ejemplo, en algunos documentos, en algunos estudios que hemos trabajado, encontramos, por darte un ejemplo, entre el año 2007 y 2009 exportábamos nosotros aproximadamente unos 530 productos a diferentes mercados, ¿verdad? Y actualmente estamos exportando 1.500 productos manufacturados. No incluye los productos primarios, solamente miramos las manufacturas. Entonces estamos hablando de una triplicación en cuanto a la cantidad de productos, ¿verdad? Y como te decía, incluso este dato fue ratificado por el estudio de la Universidad de Harvard, que actualizó al 2020, este año 2020 creo que, y actualizó y nos da una mejora en cuanto a lo que es el nivel de complejidad, o sea, que está asociado a un nivel de industrialización. Incluso, ¿verdad?, la Universidad o Laboratorio de Crecimiento, de Aceleración del Crecimiento, encuentra de que una mejora en la complejidad de tu estructura económica, o sea, una mayor diversificación en tu capacidad de exportación, de producir y de exportar, ¿verdad?, va acompañado de una mayor probabilidad de crecimiento. Entonces ellos utilizan el índice de complejidad económica para hacer proyecciones de crecimiento. ¿Y qué es lo que encuentro? Un dato súper interesante que, ¿verdad?, a nivel de América Latina, Paraguay hoy es el país con mejor perspectiva de crecimiento a partir del pronóstico que ellos hacen con este índice de complejidad, y la tasa de crecimiento es del 3.54% promedio anual, ¿verdad? Entonces, en todos los países, o sea, nuestras probabilidades de crecimiento son mejores que la de Brasil, Argentina, Chile, Colombia, países que anteriormente nosotros mirábamos y decíamos, claro, ¿qué hacen estos países para poder alcanzar esos números tan buenos? Bueno, hoy Paraguay está en esa posición, ¿verdad? Entonces, los fundamentos los podemos analizar y los fundamentos existen, están, digamos, están bien identificados, ¿verdad?, el por qué se dio esto, pero lo más interesante y lo que da gusto ver son los resultados. Por supuesto, eso no quiere decir de que todo sea lindo, ¿verdad? O sea, siguen habiendo muchos desafíos. Faltan desafíos, ¿verdad? Pero quizás el elemento más importante que ha ganado la economía de Paraguay tenga que ver con dos aspectos, ¿verdad? En primer lugar, la estabilidad macroeconómica, indiscutible, nadie discute 2 décadas de estabilidad macroeconómica, y lo que se llama la previsibilidad en las reglas de juego, que tienen que ver un poco con el marco institucional, ¿verdad? ¿Qué tan serios son en el manejo de la economía? No vayamos a la política, porque si miro la política probablemente tengo una conclusión distinta.
¿verdad? O sea, en el comportamiento de los políticos. Cuando yo miro el comportamiento de los políticos, veo que hay aparentemente mucho comportamiento que sale fuera de la lógica económica del país. Pero ¿qué yo puedo ver? Yo puedo ver cambios muy importantes en la conducción de la nación, ¿verdad? Que no han promovido cambios en las reglas de juego que se han establecido desde el año 2003. Entonces en el 2008 tuvo un cambio muy fuerte, ¿verdad? Sin embargo, ¿verdad? El país siguió funcionando, ¿verdad? Sin modificar las reglas de juego. Y un solo ejemplo de ello, la regla tributaria que se estableció en el 2003 fue la del triple 10, ¿verdad? 10 de impuestos a la renta, 10 de IVA, 10 de impuestos a la renta de las actividades comerciales y 10 de impuestos a las ganancias personales. Esa regla tributaria hoy es 10-10-10. Y hace poco incluso apareció una propuesta legislativa para convertirla en 10-10-11. Y se resistió la clase política, la propia clase política, se resistió la ciudadanía, ¿verdad? Se resistieron todos los diferentes sectores organizados de la sociedad, no querían la modificación de esa regla de juego, porque ha sido muy útil en este proceso de crecimiento del país, de atracción de inversiones, y va a seguir siendo útil por unos años más en el proceso de crecimiento industrial. No digamos que a largo plazo no se vayan a cambiar esas reglas, porque vamos a tener que empezar a entrar en un estado de bienestar, pero es porque ya tenemos cierto nivel de riqueza. Pero hoy, si no alcanzamos cierto nivel de riqueza, no podemos distribuir nada. Por lo tanto, va a ser una mera enunciación decir que estamos en un estado de bienestar, ¿verdad? Ahí mencionaste algo muy importante también, Francisco, pero aclarando y haciendo esa salvedad de que no estamos metiendo la posición que tiene la clase política, porque cuando vemos los informes de estas agencias calificadoras de riesgo como Fitch, Moody's, Standard & Poor's, coinciden todas en que existen grandes desafíos, entre ellas tratar de destrabar esta debilidad institucional que se tiene, pero evidentemente cuando hablamos de debilidad institucional estamos metiendo las decisiones que se dan desde la clase política. Y cuando hablamos de decisiones estamos hablando de determinaciones tan importantes como el manejo de una ley tan importante dentro de la economía como es el presupuesto general de la nación, que termina de alguna manera también restando a ese trabajo que se viene haciendo un tiempo a esta parte, pero que evidentemente no se puede tener mucha injerencia en las decisiones que se tiene de ese lado. Entonces, dentro de ese marco, nomás Francisco, hablando de debilidad y del trabajo que se viene haciendo, Paraguay está en el gran desafío de alcanzar el grado de inversión y está camino a eso. Sin embargo, estos desafíos de alguna manera también representan como una suerte de escollo dentro de este proceso. Sí, yo veo dos casos muy interesantes en el campo político, ¿verdad? Primero, cada 5 años cuando se viene una elección parece como si fuera que vamos a tirar la casa por la ventana, ¿verdad? Entonces eso en primer lugar, ¿verdad? Y ahora estamos enfrentando nuevamente esa situación, pero ocurre cada 5 años. Después del resto de los 4 años hay un manejo relativamente responsable, ¿verdad? Incluso hay leyes que fueron aprobadas que son, digamos, tienen una fuerte orientación pro inversionista y todo ese tipo de cosas, ¿verdad? Que ¿verdad? Ayudan mucho a la parte de la construcción de una institucionalidad económica. Entonces, cada 4 años yo veo ese comportamiento y me preocupa, ¿verdad? Totalmente. Pero después, digamos, cada cierto año, allá por noviembre, diciembre, el problema siempre es el tratamiento del presupuesto, que incluso se recrudece cada 5 años. Cuando están llegando las elecciones internas, las elecciones generales, ¿verdad? Parece como si fuera que cada uno empieza a buscar qué puede aportar ahí, descomponiendo, ¿verdad?, el problema presupuestario. Y yo creo que aún así los inversionistas están relativamente tranquilos. ¿Por qué? Porque en el ámbito de la administración, ¿verdad?, se ha creado toda una estructura técnica, más que burocrática, una estructura técnica y que dispone de herramientas para gestionar incluso esos desbordes. Por ejemplo, supongamos que eventualmente el Parlamento me aprueba un presupuesto que por supuesto va en contra del modelo de estabilidad macro y todo, ¿verdad? Entonces hay todavía 2 herramientas. En primer lugar, vetar la ley, ¿verdad?, que es algo que el Ejecutivo lo tiene que analizar. Y en segundo lugar, aún así, Hacienda tiene una herramienta muy importante para manejar eso que tiene que ver con el plan financiero. Ahora, cuando me aumentan grupos 100, que ellos le llaman, que es el pago de los servicios personales, el pago de los salarios. Gastos rígidos. Ahí ese es un gran inconveniente. Por lo tanto, ahí sí, definitivamente, porque eso Hacienda no tiene forma, no hay plan financiero para eso. Es más, Hacienda lo que va a decir es, bueno, esto es
tengo que pagar servicios personales, tengo que pagar intereses de la deuda y tengo que hacer la transferencia de pensiones, ¿verdad? Y el resto tengo que ajustar. Y adivina que ajusta. Ajusta inversiones. Y si ajusta inversiones, estoy tumbando empleos. Estoy generando más desempleados. Entonces hay que ser muy consciente que cuando yo estoy cargando en servicios personales por una actitud populista, en la práctica eso significa menos empleo para los compatriotas. Entonces hay que ser un poco responsable. Preocupa, pero ¿cómo te digo? ¿Verdad? Creo que preocupa más cada 5 años, preocupa mucho más que, digamos, al interior de cada ciclo político, porque en los 4 años se siguen teniendo herramientas, pero cada 5 años viene el problema del aumento. Me tocó a mí en su momento, ¿verdad?, cuando era director de política fiscal, administrar una situación donde los salarios fueron aumentados tremendamente y bueno, usamos el plan financiero como una herramienta, ¿verdad?, para gestionar esa situación, pero era el año 2007 con mira a las elecciones del 2008. Claro. Y no recuerdo, creo que el aumento de servicios personales creo que estaba en el orden del 30 o 35%. Similar a lo que se registró entre el año 2011 y 2012. Sí, totalmente. Entonces, eso sí afecta mucho y afecta, no solamente afecta en términos del manejo presupuestario, sino en la creación de empleos en el país, ¿verdad? Es muy peligroso eso. Francisco, ¿vos te quedás con nosotros hasta las 2? Sí, sin problema. Enseguida te traemos agua, no te preocupes, Francisco. Y me gustaría en el siguiente bloque hablar sobre las herramientas que tenemos o que tienen los inversionistas, porque tenemos una gama interesante que no solamente... cuando hablamos de industria estamos hablando de la ley de incentivos que es para la maquila o la ley 6090, sino tenemos amplias normativas que son de mucha atracción y evidentemente pueden ser una herramienta más que importante para el reimpulso de la industria y otros datos que seguramente nos va a seguir compartiendo. ¿Te parece, viceministro? Perfecto. Josema, vamos a hacer una breve pausa y enseguida regresamos. Estamos con el viceministro de Industria del Ministerio de Industria y Comercio, Francisco Ruiz Díaz, así que hacemos una breve pausa y enseguida regresamos. ¿No sabes cómo maximizar tus ahorros? Desde Regional Casa de Bolsa te damos la oportunidad de invertir de forma diversificada desde 10 millones de guaraníes en nuestros fondos mutuos, con un rendimiento anual objetivo del 5%, sin perder acceso inmediato a tu capital y generando ganancias diarias. No existe plazos ni penalidades y podés retirar tu dinero en tan solo 24 horas. No te preocupes más y convertite en un inversionista dentro del mercado bursátil. Escribinos en contacto @regionalcasadebolsa.com.py. Invertí en vos y en tu futuro con Regional Casa de Bolsa. En esta época de sequía, Granusa, excelencia en nutrición animal. Con su línea para bovinos de carne, leche y equinos, pone a disposición de los productores técnicos altamente calificados para la elaboración de la mejor estrategia nutricional, de acuerdo con la disponibilidad de pasto y con los objetivos de cada categoría de animal. Granusa, excelencia en nutrición. Encontranos en www.granusa.com, Facebook e Instagram. Buenas tardes y muchas gracias por acompañarnos un día más en C9N. 5 años siendo el primer canal de noticias por aire en Paraguay y Latinoamérica. Trabajamos en vivo. Vamos rápidamente hasta el este del país. Vayamos a la información en vivo. Ya en vivo, de exteriores. 5 años llegando primero a donde nadie llega. 5 años relatando noticias de una forma diferente, con opinión propia e independiente. Porque desde hace 5 años somos los primeros. C9N, el canal número 1 de noticias en Paraguay. Contactate con nosotros al WhatsApp de la radio 0994-674-000 o a la línea baja 021-302-600. Radio Mil. Estamos escuchando Economía a Mil.
minutos pasaron de las 13 de hoy, miércoles 30 de noviembre del año 2022. Estás escuchando Economía 1000 por Radio 1000. Horacio, nos dijimos que la gente puede escuchar este capítulo cuando termine y otros capítulos a través de nuestras distintas plataformas. Así es, Prince, estamos en Spotify, en YouTube, nos pueden encontrar bajo el nombre de Economía 1000. Ahí están todos los capítulos, todas las conversaciones que vamos teniendo con nuestros distinguidos invitados de distintos sectores también de la economía. Así que le invitamos a toda la audiencia que nos puedan visitar en Spotify, en YouTube, en Economía 1000. Así es, y ya le paso las siguientes preguntas a nuestro invitado, a quien agradecemos nuevamente por estar hoy. Él es el viceministro de Industria, el Ministerio de Industria y Comercio, Francisco Ruiz Díaz. Y gracias nuevamente, Francisco, por estar aquí. Y tenemos muchísimos temas por abordar, pero vamos a aprovechar al máximo porque nos quedan aproximadamente 23 minutos y yo no quiero desperdiciar ningún minuto. Francisco, antes del corte yo te planteaba de que Paraguay cuenta con una gama de herramientas más que importantes que están siendo explotadas, pero que muchas de ellas no están teniendo, vamos a decirle, el potencial de explotación como se debería, porque quizás por un poco de desconocimiento o quizás también por una cuestión de cierta resistencia por parte de inversionistas, pero nos gustaría abordar esa parte, Francisco, me parece sumamente interesante para que la audiencia también sepa, ¿verdad? ¿Cuáles son estas herramientas que promueven de alguna manera la industria, los incentivos que tenemos en Paraguay? Ok, perfecto, sí. Como Viceministerio de Industria nosotros tenemos una política. La política debe perseguir objetivos. Para alcanzar esos objetivos se deben desarrollar los instrumentos, los incentivos. Entonces nosotros tenemos los objetivos. ¿Qué queremos como objetivo? Aumentar el PIB, aumentar las exportaciones de manufactura, diversificar las exportaciones, aumentar, generar el empleo, ¿verdad? Entonces para eso, para alcanzar cierto objetivo, disponemos de un conjunto de herramientas. Por ejemplo, si yo quiero aumentar las exportaciones, ¿qué tengo? Y tengo la maquila. Entonces la maquila es una plataforma, una herramienta de incentivo que me permite a mí que una empresa desde el exterior contacte con su par en Paraguay, que su par en Paraguay aproveche la mano de obra abundante que tenemos, ¿verdad? Desarrolle un componente, una parte del proceso productivo que lleva adelante este partner, vamos a decir, esta matriz en el exterior, y posteriormente se le transfiera los bienes transformados, ¿verdad? Entonces eso es lo que le llamamos como el régimen de transformación industrial o maquila. Viceministro, yo le quería realizar una consulta. Dentro del régimen de maquila, cuando estamos hablando del sector que más produce dentro del régimen, sea autoparte, sea... ¿Cuál es el que más peso tiene? ¿Cuál es el que más aporta también a...? Y el que más peso tiene es la producción de autopartes, ¿verdad? El sector que por lo general lleva el 35% aproximadamente de las exportaciones y también de la ocupación de la mano de obra. En términos de exportación, producción, exportación y mano de obra, el sector autopartes, pero muy seguido del sector de las confecciones, que también está ahí cercano al sector de las autopartes, ¿verdad? Y le sigue la producción de aluminios, plásticos, ¿verdad? Y eso. Porque, perdón, Francisco, quiero puntualizar más esta parte. Cuando hablamos de manufacturas, estamos hablando de autopartes como una de las industrias que, vamos a decirle, se originó en Paraguay y que después reimpulsó a los demás sectores, por decirlo de alguna manera. Francisco, cuando hablabas de metales y plásticos, es como una industria casi nueva o reciente, ¿podemos decirlo también? Sí, en el caso de autopartes empieza esencialmente en el 2011 la historia con la instalación de una empresa de matriz española, de matriz japonesa, que se dedica a producir partes para la fabricación de vehículos en Brasil, ¿verdad? Posteriormente empiezan a venir matrices asiáticas, ¿verdad? O sea, viene Corea, viene Japón, más matrices de Japón, tenemos de Alemania. Entonces, tenemos hoy día prácticamente unas 16 empresas en total que conforman el rubro del sector automotriz exportador. Obviamente también tenemos un rubro y tenemos incentivos para el sector automotriz nacional. O sea, hay una política automotriz nacional, ¿verdad? Ya fuera de maquila, sí. Entonces hay una política, es una de las herramientas que disponemos, que es la política automotriz nacional, donde tenemos como quizás el objetivo más importante es la generación de empleo, un sector que produce aproximadamente 5.000 puestos de trabajo, ¿verdad? Y un dato interesante, ¿verdad? El 95% de la demanda nacional de motocicletas o vehículos de dos ruedas motorizados se cubre con producción nacional.
Ha inhibido importación, se ha instalado de manera competitiva. Ayer hicimos cierto ajuste al marco normativo a los efectos de incentivar la producción de bicicletas. Nosotros estamos importando bicicletas aproximadamente unas 200.000 unidades por año, pero gracias a este ajuste en el marco normativo, el sector del año que viene va a producir 120.000 bicicletas y va a generar 700 puestos de trabajo para consumo local. Entonces tengo la política automotriz nacional y dentro de Maquila tengo un sector de autopartes, lo cual quiere decir que ya estoy desarrollando una industria, digamos, automotriz, ¿verdad? Ya sea con la producción de autopartes, ya sea con la producción de vehículos, ¿verdad? Y un dato interesante, nosotros estamos produciendo autopartes tradicionales para el sector tradicional, el sector a combustión, ¿verdad? Pero en este momento le tenemos a 306 jóvenes paraguayos capacitándose en México para producir autopartes orientados a la movilidad eléctrica para una firma alemana. Era una muy prestigiosa firma alemana. Entonces hay 306 jóvenes paraguayos fueron enviados por una empresa, por una de las empresas maquiladoras, ¿verdad? Están en México capacitándose y creemos nosotros que para el 2023 ya entramos en la fabricación de autopartes para el sector de la movilidad eléctrica. Entonces va a ser el primer caso de producción nacional en materia de movilidad eléctrica, ¿verdad? Entonces están ocurriendo estos hechos muy interesantes. Linda ¿verdad? noticia. Sí, por muy supuesto. Linda. De hecho, poco vamos a estar. Incluso ahora me preguntaron porque está viniendo la responsable, la presidenta de la empresa. ¿Se puede dar el nombre de esta empresa, Francisco? ¿O todavía no? Bueno, no. Está bien. Ya nos diste el dato que es alemana, pero vamos a tener ahí. Sí, y después tenemos entonces Maquila, tenemos la política automotriz nacional y el otro instrumento importante que tenemos, quizás uno de los más importantes entre todos, es un régimen que incentiva la inversión, que es la famosa Ley 6090, que promociona la inversión y que a su vez permite alcanzar objetivos como el de aumento en las capacidades industriales, porque al fomentar la inversión se importa maquinaria, ¿verdad? Y mejora tremendamente la capacidad de producción industrial del país. Tal es así que tenemos este aumento del casi 4% anual promedio en términos del crecimiento real de la industria, ¿verdad? Esa es la 60-90. En la 60-90 estamos registrando muy lindos números. Por ejemplo, ayer aprobamos 15 proyectos de inversión. Todavía no está, estos 15 proyectos de inversión todavía no están en este número que te iba a citar. Pero tenemos un aumento de 129% de crecimiento interanual de las inversiones en el Paraguay. ¿Qué tipo de actividades son generalmente o las que lideran, por decirlo así? Y generalmente hay un 10% de actividades agroindustriales y 10% del sector de la manufactura. Dentro del sector de la manufactura, por decirte, están industrias plásticas, están industrias farmacéuticas, ¿verdad? Todo esto que te estaba citando, ¿verdad? Entonces tenemos la ley 6090 y la ley 6090 está siendo utilizada muy intensivamente. Pero además de eso, hemos desarrollado herramientas para fomentar las MIPYMES, por ejemplo, ¿verdad? Tenemos lo que le llamamos nosotros el certificado producto de empleo, que le permite, por ejemplo, a una empresa, cuando fabrica un producto nacional, ¿verdad? Si alcanza el 40% de valor nacional, se le otorga un certificado, se presenta a la licitación, ¿verdad? Y en la licitación él tiene una preferencia hasta el 20% en relación a un importado, ¿verdad? Es una herramienta industrial para fomentar la industria. Claro, de incentivo. De incentivo. También tenemos un incentivo muy interesante para las MIPYMES, que tiene que ver un poco en realidad con un resguardo, que cuando los gobiernos locales hagan llamados en materia de, en materia de sus propias licitaciones, no puedan incluir determinados rubros que se producen a nivel nacional, que producen las MIPYMES locales, no incluyan dentro de lo que se llama un kit o una bolsa. O sea, estos tienen que ser licitados de manera individual y nosotros nos encargamos de supervisar y monitorear esto, de tal forma a incentivar la adquisición de estos productos nacionales en lugar de tener que comprar importados y meterlos en la bolsa, y la evaluación se tenga que hacer de la bolsa y no del producto, del ítem nacional, vamos a decir. Entonces, además de esto, tenemos uno que no se ha utilizado, pero ya tenemos 2 interesados que van a utilizar. En el año 2015 se aprobó una ley, nosotros lo llamamos comercialmente como la de invariabilidad tributaria. ¿Qué significa consistente, esto? Sí. Sí, que si eventualmente hay una reforma tributaria, ¿verdad? O sea, yo soy inversionista, vengo y digo, no, en este país no hay estabilidad, entonces, ¿verdad? Yo en cualquier momento me cambian las reglas tributarias. Yo, ante ese temor, le pido al gobierno firmar un contrato que me permita a mí gozar de unos 20 años de estabilidad tributaria, de donde si acá cambian las reglas de juego, entonces para mí no va a cambiar.
Hasta hoy día no hemos tenido, hace 15. ¿Por qué Francisco no es una herramienta que ha sido...? Y porque en Paraguay la estabilidad es un activo que... Claro, o sea, no hay sorpresa, vamos a decir. Ajá. No es que te amanece un día y te pone un impuesto a la ganancia futura. ¿Verdad? No, eso es no, muy positivo. sí, Para sí, reforzar claro, nomás digo esa idea. Claro, ahora sí se justifican en inversiones extremadamente grandes. Al punto que hoy día hay 2 empresas bastante grandes, ¿verdad?, que están queriendo acogerse a los beneficios de la ley. Una inversión de 4.000 millones y otra que no es grande la inversión, pero que tiene proyectado hacer una inversión muy grande. En este momento su inversión es de 20 millones. Se trata de una empresa alemana, ¿verdad?, que va a producir biocombustible, pero la idea de ellos en realidad es trasladar una gran parte de la producción de toda América Latina al Paraguay. Francisco, me surgió una pregunta en toda tu exposición de tanto las herramientas que se tienen y de que se usan, porque tengo entendido que una empresa que se acoge de repente a la ley o a la normativa de Maquila también puede suscribirse a la ley 6090, o sea, puede hacer una combinación. ¿Cómo se da ese efecto? ¿Es posible? ¿Y cuáles son los beneficios, evidentemente, que genera eso? Un maquilador puede acogerse a 2 mecanismos adicionales que tiene, porque cuando yo voy a producir, tengo 3 tipos de bienes para producir. En primer lugar, mi materia prima. ¿Cuál es la característica de mi materia prima? Si yo traigo botón, tela, cierre, ¿verdad?, todo eso tiene que conformar una unidad y eso sale. Botón, tela, cierre, hilo, sale eso. Nos queda, ¿verdad? Y después tengo la maquinaria. La maquinaria sirve para la transformación, pero también tengo los bienes de consumo, o sea, el aceite para aceitar la maquinaria. Entonces, ¿verdad?, yo puedo traer la materia prima por la ley 1064, o sea, la ley Maquila. Puedo traer las maquinarias por la ley 6090, hay diferencias, hay incentivos diferentes que si tenemos tiempo explico, y puedo comprar los bienes de consumo, o sea, el aceite para aceitar por materia prima. No tengo restricción, tengo esa flexibilidad. Ahora, ¿por qué haría alguien eso? ¿Verdad? Por lo sencillo, por lo siguiente. Todo lo que es materia prima para Maquila entra bajo el concepto de admisión temporaria. Eso quiere decir de que tiene un determinado periodo de tiempo de permanecer en el país, no pagar los tributos, pero si en un determinado, si en el periodo de tiempo establecido por la ley no saca el producto, ¿verdad?, va a tener que pagar multa. Y mientras permanezca bajo ese, digamos, concepto que es de admisión temporaria, tiene que garantizar, pagar una garantía bancaria. Entonces eso sí lo traigo. Ahora, traer maquinarias, ¿verdad?, que tienen que incorporarse al activo de la empresa, incluso la empresa puede utilizar efectivamente, ¿verdad?, hacer una garantía hipotecaria, ¿verdad? No va a poder utilizarlo como garantía hipotecaria si eventualmente esas maquinarias fueron traídas por el régimen de admisión temporaria. Entiendo. La empresa puede traer también. Y finalmente, ¿verdad?, la materia prima, o sea, los bienes de consumo. No tiene sentido traer aceite bajo admisión temporaria porque lo voy a dejar en la maquinaria. Luego, ¿cómo voy a demostrar que de aquí a 2 años sale el aceite? No va a salir aceite, va a salir el bidón que contenía el aceite, pero entró bajo la clasificación de aceite. Entonces, es un poco son mecanismos que le permiten a los inversionistas combinar, tener menores costos, le da cierta flexibilidad y eso, digamos, lo que hace finalmente le permite a él ser sumamente eficiente en esa actividad. También existe un caso, una herramienta muy interesante al interior de Maquila que tiene que ver con la exportación virtual y la importación virtual, que me permite a mí generar encadenamientos dentro del sistema maquilador. O sea, vos producís confecciones, perfecto, camisa, pero no tenés con qué envolver tu camisa. Hay una empresa que produce las bolsas de plástico, ¿verdad? Entonces yo le compro las bolsas de plástico. O yo produjo camisa, tengo que importar tela, pero hay una empresa maquiladora que produce tela. Ya se está dando eso. Entonces yo le compro dentro de Maquila, con todos los beneficios de la Maquila, a un maquilador le compro la tela, hago las camisas y exporto camisas, ¿verdad? Solamente que van ocurriendo el traspaso, claro. Es como, digamos, ¿cómo es que se llama esa competencia en donde los atletas se pasan digamos, no me acuerdo cómo es que se llama. El bastón, sí. Entonces, ¿verdad? Yo traigo hoy la tela, está bajo admisión temporaria, yo soy responsable, yo pago garantía, pero me dice una empresa que usa tela para hacer confecciones, yo quiero esa tela, ok, te paso con toda la responsabilidad de garantizar ante la aduana,
pagar, digamos, esa garantía y ya es tu responsabilidad, ya deja de ser mío. Es impresionante la dinámica que se genera en este tipo de instrumentos, digo, ¿verdad? Porque uno a veces piensa que solamente se le concede esta ley y la que sale beneficiada es la empresa que tiene o trabaja bajo ese régimen, pero como estás explicando, evidentemente esto tiene todo un efecto derrame e incluso hace un movimiento muy importante en las MIPYMES o en las pequeñas también, es más, familiares. Te cuento, no vas a creer este dato, nosotros dijimos, bueno, ¿qué porcentaje de las empresas maquiladoras son MIPYMES, ¿verdad? Atajate, bueno, 95%. Interesante dato. ¿Qué porcentaje de las unidades productivas en Paraguay son MIPYMES? 95.5%. Básicamente Maquila lo que hace es reflejar mi ecosistema productivo, ¿verdad? Y de alguna u otra manera me distancia de ese modelo maquilador centroamericano, mexicano, ¿verdad? Donde lo que hacen es grandes corporaciones americanas abren una maquila hacia el otro lado, ¿verdad? Y se genera empleo sin ningún tipo de derrame. Acá las MIPYME, imagínate que una MIPYME pueda utilizar el régimen de maquila, una MIPYME con 10 empleados, pueda utilizar el régimen de maquila y exportar al Brasil, exportar a Europa. Hoy tiene esa plataforma. 95% de las unidades productivas en maquila son MIPYME. Y después nos fuimos también a mirar otros regímenes. Y dijimos, ¿cuánto es entonces materia prima? Que materia prima es casi como maquila, pero orientado a la producción nacional para inhibir importación y fomentar la capacidad de las MIPYME. Para eso fue concebido materia prima. Puedo importar productos que vengan de extrazona del Asia, por ejemplo, si el arancel es 20% del valor, ¿verdad? Yo no pago ese arancel porque el Ministerio de Industria y Comercio me concedió, me autorizó a importar mi materia prima. Entonces, materia prima genera 35.800 puestos de trabajo, ¿verdad? Pero, al mismo tiempo, ¿verdad? Bajo el régimen de materias primas, el 69% de las unidades productivas, ¿verdad?, que son beneficiarias son MIPYMES. Entonces se ve la característica de la estructura económica del Paraguay reflejada en estos instrumentos. Entonces es un poco lo que solemos decir, hay una alineación muy correcta entre los incentivos que tenemos y los objetivos que perseguimos. ¿Qué me genera materia prima? 35.800 puestos de trabajo. ¿Qué me genera maquila? Me genera exportaciones. Este año vamos a llegar a los 1.030 millones de dólares, exportación de maquila, y me genera también ocupación, me genera 21.466 puestos de trabajo hoy. ¿Qué me genera 60-90? Me genera aumento en la capacidad productiva industrial, ¿verdad? Entonces hay un incentivo, hay objetivos, los objetivos se están alcanzando a través de estos incentivos. Francisco, a mí me gustaría ahondar más sobre todos estos instrumentos porque me surgen muchísimas preguntas, pero no quiero dejarte ir porque nos quedan como 6 minutos sobre un tema muy importante que es un instrumento innovador y que evidentemente va a cambiar de alguna manera la manera de hacer negocios de muchas de las empresas que están en Paraguay, que están instaladas y las que quieren venir también bajo este formato o diseño o modelo, por denominarlo de alguna manera. Y surgió en semanas atrás el famoso instrumento de bonos verdes. Y me gustaría abordar contigo brevemente, porque te comprometo a un nuevo capítulo, Francisco, porque tenemos muchísimo más que hablar. ¿En qué consisten estos bonos verdes? ¿Ya están próximos a ser vigentes en Paraguay? ¿Cómo se desarrolla eso? Ya hay una experiencia, de hecho, ¿verdad? Un banco local ya hizo colocaciones, ¿verdad? Genéricamente le podemos llamar bonos verdes, ¿verdad?, para reforestación, ¿verdad? Pero, bueno, ¿en qué consiste en esto? Y básicamente es dotarle un poco de un rostro humano a la economía, ¿verdad? Porque la economía se desarrolla con el criterio con criterios muy importantes. Se asume o se supone que el individuo es un ser egoísta, porque es un ser racional. Si yo soy racional, me quiero a mí mismo y para mí mismo yo soy la prioridad. Busco mis beneficios. Sí, entonces busco mi propio beneficio. Sí. Y la pregunta es, ¿está mal o bien? Bueno, y la teoría clásica dice, no, eso está bien, porque al perseguir su propio interés va a generar empleo, va a generar desarrollo industrial, y eso es bueno para toda la sociedad. Ese era el supuesto con el que, digamos, se había establecido los cimientos de la economía allá por el siglo XVIII, ¿verdad? Por supuesto, tuvo su desborde, viene lo que le llaman el capitalismo salvaje, siglo XIX, todo ese tipo de cosas. Viene la confrontación de las ideas, de los modelos, viene este sistema está mal, dejar todo esto en manos privadas está mal, es bueno que el Estado entre y controle, ¿verdad? Entonces vienen esa confrontación de ideas, ¿verdad? No funciona lo uno ni lo otro, no funcionó, ¿verdad? En la década de los 30 se desarrolla lo que se llama el modelo del capitalismo basado en la economía de bienestar,
con la presidencia de Franklin Delano Roosevelt en los Estados Unidos, que decide poner en vigencia un conjunto de mecanismos de protección social para el trabajador, porque estaba muy desprotegido. Alternativamente, en otra región del mundo surge un modelo que es lo que le llamamos el socialismo, ¿verdad? Que es básicamente todo bajo el control del Estado, ¿verdad? Sin embargo, Roosevelt pone en práctica un nuevo modelo que es una combinación de lo público y lo privado. Y así vinimos, y vinieron las crisis en los 70, la crisis en los 80, la crisis, ¿verdad? Pero en el año 2000 aparece un señor que dice que hacer el bien y hacer economía no son incompatibles, que el inversionista, el dueño de una fábrica no puede ser una persona desalmada, ¿verdad? Que la racionalidad puede incluir también elementos de sostenibilidad ambiental y también de inclusividad social, ¿verdad? Y este señor se llama Sir Ronald Cohen, que desarrolla todo un nuevo concepto, o sea, es un cambio de paradigma en la economía, y lo que dice es: pueden existir gente que tenga muchos recursos y quieran hacer un bien a la humanidad. Y entonces lo que hacen es colocar estos recursos, ¿verdad?, de una manera con tal de alcanzar objetivos sociales o objetivos ambientales, ¿verdad? Entonces así aparece, no sé, una persona como Bill Gates, que teniendo mucho dinero dice: quiero desarrollar programas sociales en África, ¿verdad? Y aparecen entonces los fondos de inversión de impacto, que son el marco institucional que capturan estos fondos y básicamente buscan proyectos sociales a desarrollar o buscan modelos industriales a impulsar. Ahí aparece el concepto de lo que mencionabas, que es el de los bonos verdes, ¿verdad? Que básicamente es el excedente de recursos que está circulando a nivel mundial. Si existen inversionistas preocupados por la cuestión ambiental, que sí lo existen, ¿verdad?, entonces pueden colocar en estos instrumentos con tal que se haga bien a la humanidad, con tal de que sea un proyecto que contribuya, por ejemplo, en el caso de los bonos verdes, a una reforestación. Acá tenemos un banco que ya hace como un año atrás ya emitió bonos verdes, ¿verdad?, y desarrolló productos financieros basados en bonos verdes, ¿verdad? La AFD ya tiene también, por ejemplo, un producto que se le llaman eficiencia energética, ¿verdad? Entonces es capturar recursos, ¿verdad?, que no te requieren necesariamente unas tasas muy altas, por lo tanto puedes repasar vos a las IFI o a las instituciones financieras de primer piso con tasas relativamente bajas, pero es a los efectos de promover una actividad benevolente desde el punto de vista ambiental. Puede hacerlo también desde el punto de vista social. Por ejemplo, si querés eventualmente abrir comedores, lo que sea, puede haber un inversionista interesado en Inglaterra que quiera canalizar sus excedentes y con ello financiar proyectos sociales. En América Latina esto está fuerte. Uno de los principales países que capturan fondos de inversión de impacto, ¿verdad?, bonos verdes entre ellos, es Argentina. Creo que, si mal no recuerdo, había unos aproximadamente 600 mil millones de dólares circulando en América Latina para inversión de impacto. Y está teniendo como un derrame, y en Paraguay esto puede ser una realidad. Absolutamente. De hecho puede ser un gran instrumento para financiar el componente social dentro del modelo industrial. Digamos que un concepto que siempre manejamos en economía es, ¿verdad?, la macro está bien, pero la micro está mal. Sí. O el famoso: está bien, vos me hablas de crecimiento económico, pero yo no siento, no está chorreando, no gotea, te dicen, ¿verdad? Sí. Y eso es justamente porque le falta inclusividad al modelo. Entonces, los fondos de inversión te permiten promover esa inclusividad, ¿verdad?, ayudándole a la gente a formalizarse, a dotarles de capacidad y a incluirlos desde el punto de vista financiero en relación a los modelos industriales, ¿verdad? Francisco, mi pregunta iba por el lado de las normativas y demás, pero ya tenemos que cerrar lamentablemente el programa, pero como te decía, yo te comprometo nuevamente a un nuevo capítulo para profundizar sobre todo este nuevo instrumento que estás mencionando, y me parece sumamente interesante y que evidentemente va a sumar al desarrollo del país. Así, sin problema, ¿verdad? Cuando quiera Prince y Horacio ahí, estamos como para hablar de este tema. Muchísimas gracias por estar, Francisco. Él es viceministro de Industria del Ministerio de Industria y Comercio y estuvo con nosotros hoy, así que muchísimas gracias, que tengas un buen miércoles, Francisco. Gracias, Prince. Gracias, Horacio. Y gracias a todos los televidentes. Sí, le decimos y le recordamos a la audiencia que pueden escuchar este capítulo y vernos también, Horacio. En Economía 1000, Prince. En Economía 1000, Spotify y también nuestro canal de YouTube. Así es, yo también tomo tu palabra, le agradezco al viceministro por la sumamente interesante conversación que pudimos tener.
Así que Vos muchas gracias. también tenías Viceminiestro, preguntas pendientes. Tenía Queríamos muchas hablar preguntas. de género también, de empleo y demás, así que había un abanico de preguntas, pero como decía... La inversión de impacto también juega un papel importante en género. Por supuesto. Ese Muchas también gracias. es otro capítulo, Sí. viceministro, Sí, y te sí. vamos a tener. Imagino que vos nos escuchás todos los días o a partir de ahora No nos vas a todos los escuchar. días, fanáticamente. Está bien. Bueno, Seba, nos vamos retirando. Mañana nos reencontramos puntualmente a las 13. Gracias, oyentes, por estar del otro lado. Y también, obviamente, Francisco, como ya le agradecía. Y nos reencontramos próximamente. Que tengan un buen miércoles. Gracias.